días a todos. Les damos la bienvenida a una emisión más de La Llave Maestra. Hoy nuestros invitados hablarán sobre el outsourcing como herramienta para los emprendedores. Los invitamos a permanecer con sus micrófonos y cámaras desactivados para una mejor comunicación con nuestros panelistas. Asimismo, los invitamos a participar enviando sus preguntas por medio del chat. Agradecemos a nuestro patrocinador, ESAR, especialistas en la administración del recurso, por acompañarnos el día de hoy. Comenzamos. Muchas gracias, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos una vez más en este programa de La Llave Maestra. Hoy tocaremos un tema creo que importante y muy relevante para esta nueva realidad que van a vivir todos los negocios en México y en todo el mundo, ¿no? El outsourcing. Consideramos que es una buena herramienta para los empleadores, emprendedores, y quiero darle la más cordial bienvenida a Alejandro González Robles, maestro en Desarrollo Organizacional y Humano de Guadalajara. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Gracias. A Juan Carlos Pérez Chávez, especialista en recursos humanos de la Ciudad de México. ¿No es así, Juan Carlos? Desde acá del estado de Veracruz, muchas gracias por la invitación. Perdón, aquí me pusieron Ciudad de México, nada que ver, ¿no? Y bueno, y a Cristina Acuña Solís, maestra en Administración del Factor Humano, sí, de la Ciudad de México, ¿verdad, Cristina? Sí, de la Ciudad de México. Muchas Gracias por la invitación. Bienvenida. Gracias. Pues bueno, vamos a iniciar con este tema que me parece que es muy relevante para este regreso a la nueva normalidad de las empresas, ¿no? Y empiezo contigo, Cristina, si nos ayudas. Creo que hay un tema importante. La gente está muy confundida con el tema del outsourcing, ¿no? Por un lado, ha sido una de las grandes banderas desde hace 10, 15 años por parte del SAT de atacarlo, de satanizarlo. Y claro, tenemos que este outsourceo, que realmente son pagadoras y que abusan sin seguro social, sin pagos y con impuestos. Ese no es el outsourcing, ¿no? No. El outsourcing, de hecho, es la autocontratación o el autoempleo en alguno de los casos, en donde obviamente todos los que somos servidores o profesionales en el servicio de profesional, valga la repetición, pues vamos a ponernos a disposición de las organizaciones para precisamente darles a ellos la oportunidad de que nosotros seamos participantes externos en sus empresas. Como bien lo comentabas, Iván, desgraciadamente en esta dinámica o en esta práctica del outsourcing, pues intervinieron las muy mencionadas headhunters o las agencias de colocación, que obviamente ellos también tienen su historia, no son elementos empresariales novedosos o nuevos, ¿no? Siempre ha existido estas agencias de colocación, solo que ahora las agencias de outsourcing se encargan precisamente de captar el talento humano, pero pues estableciendo sus propios beneficios económicos. De hecho, malbaratan lo que es la mano de obra, el capital o el talento que nosotros como colaboradores empresariales ofertamos, precisamente para ellos hacer una nueva estructura nominal o una estructura de pagos en donde los beneficiarios les otorgan a ellos el porcentaje completo de lo que es la acción empresarial, y pues ellos ya hacen la asignación de los recursos económicos para los que estamos dándonos a conocer a partir de sus servicios. Ok, muchas gracias, Cristina. Juan Carlos, diferentes empresas dan este apoyo, este servicio en limpieza, en la construcción, y tenemos algunas reconocidas ya en este tipo de como Manpower, como Adecco. ¿Tú qué opinas? ¿Sí será una herramienta para que se considere ahorita para reactivar la economía de las empresas? Claro, hablando legalmente sobre tercerización o subcontratación, podemos ver varios factores que pueden ser beneficiosos para los nuevos emprendedores. Y no hablando solamente fuera de que termine este periodo, sino que actualmente pueden haber nuevos negocios que ya están resurgiendo, pero por la misma temas de contingencia,
es mejor que se enfoquen directamente en el núcleo de su negocio, dejando otras actividades, pudiendo subcontratarlas, que a veces no tenemos esa visibilidad que los emprendedores quieren hacer todo, pero si hablo de todo, empieza donde cuando le puedes invertir 2 o 3 horas diario limpiando un negocio, mejor se lo invierto en meterle más al núcleo de mi negocio, al core de mi negocio, y puedo sacar incluso hasta más ganancias de lo que yo le estoy invirtiendo subcontratando a alguien de limpieza o subcontratando un servicio de nómina para generar, tener un equipo que le va a estar metiendo directamente a la actividad principal de mi emprendimiento. Porque podemos hablar de que a veces entendemos como emprendimiento como algo austero desde el principio, pero hay muchas herramientas financieras ya no tan fáciles actualmente por la situación económica, pero siguen habiendo instituciones o generadoras de pymes que dan apoyos y dan facilidades para poder poderse capitalizar y poder emprender de una manera más accesible de manera económica. Podemos tener reducciones de gastos, como menciono, la reducción de actividades de tu negocio, o sea, el enfoque, reducción de cargas administrativas, control de gastos. Ahorita que están saliendo nuevas actividades por el tema de la pandemia, podemos hablar incluso de contratos de un periodo específico. Hay mucha gente que se quedó sin empleo, pero pueden emplearse en periodos específicos por medio de estos tercerizadores para las actividades que se están generando hoy en día. Entonces, yo sí lo veo como una herramienta para temas ahorita de los emprendedores. Gracias. Y es que la problemática se presenta económicamente para las empresas, ¿no, Alejandro? En el sentido de que, tomando un poco lo que ahorita dijo Juan Carlos, creo que va a ser muy importante el realmente, yo lo llamaba así antes de la pandemia, las empresas llegamos a tener puestos de ego, ¿no? O sea, porque en lugar de exigirle a una persona que se haga su desempeño, contratamos a alguien que le ayude y luego decir que alguien que le ayude, otro que le ayude, y así, ¿no? Hasta ver que, mira, tengo 200 empleados, pero lo pudieron haber hecho 30. Creo que Claro. esa cuestión va a entrar y creo que también los periodos de contratación serán por los periodos que tenga trabajo. ¿Tú cómo lo ves, Alejandro? Totalmente de acuerdo contigo, Iván, y coincido con los compañeros. Es fundamental identificar para qué vamos a utilizar esta herramienta o esta posibilidad y no solo emplearla como un pretexto más para contratar personal, como tú bien lo indicas o lo mencionas, para tener el ayudante del ayudante. Esta es una valiosa herramienta que bien empleada puede traer muchísimos beneficios a las organizaciones, a los negocios, vamos, a cualquier institución. En realidad necesitamos nosotros identificar cuál sería la intención de esa contratación. Enseguida, adicionalmente, también cuál es el gasto, como tú lo comentabas, puesto que al final tiene más consideraciones de las que pudiéramos imaginar. Hay que contemplar el salario, hay que contemplar prestaciones, el pago del servicio, etcétera. Son muchísimas cuestiones que van más allá. Realmente, en este momento yo veo acá por la ciudad de Guadalajara que algunos empresarios, pues precisamente han optado por cerrar esta posibilidad, dado que, como tú lo mencionas, implica una inversión, implica mayor gasto. Sin embargo, si no vemos esta herramienta como algo valioso, si no le sacamos provecho, entonces estamos dejándola de lado. Estamos haciendo esta opción, esta muy valiosa opción, descartándola, estamos haciéndola de lado. ¿A qué voy con esto? Que bueno, finalmente, como ya mencionaba Juan Carlos, mencionaba nuestra compañera Cris, todos estos beneficios como capacitación, el acceso a la seguridad social, precisamente el hecho de contar con todos los beneficios, al igual que los demás colaboradores de la compañía, están garantizados. Los garantiza la Ley Federal del Trabajo. Entonces, en automático, como bien comentaba Juan Carlos, tú te puedes dedicar a otras cuestiones. Pero necesitamos movilizar esa circunstancia también con los empresarios. Necesitamos hacer conscientes a las personas del valor real de esta herramienta. Claro, Alejandro. Creo que lo más importante de aquí, Cristina, sería que el emprendedor, ya lo tocaron los tres, entienda que es una herramienta de la cual echar mano y utilizarla, ¿no? Yo, como decía Juan Carlos, también pienso que de repente el emprendedor quiere arrancar el negocio y quiere ser el que limpia él, y quiere ser el que contrata y el que firma, el que va a la Junta de Conciliación y Arbitraje, el que va a hacer los trámites, y realmente lo distrae de lo que está haciendo.
¿Tú piensas, Cristina, que también en este momento el emprendedor debería de entender que para administrar mejor este tema del recurso humano, echar mano del outsourcing? Sí, por supuesto. De hecho, una de las herramientas que siempre se les recomienda desde la parte de la consultoría es que el emprendedor debe de arrancar el negocio sí o sí con su plan establecido. El plan de negocios tiene que estar muy bien delimitado, no solamente en las partes materiales o en las partes promocionales, sino también en la parte de cómo vamos a trabajar nuestra estructura empresarial. Muchas veces se confunde y se piensa que por ser pequeños negocios, porque al final de cuentas el emprendedor cae en la asignación de la pyme, no necesitamos una estructura empresarial, es decir, no necesitamos delimitar adecuadamente cuáles van a ser los roles, los cargos y las acciones que nosotros vamos a desarrollar. Podemos tener 1, 2, 3, 4 o 10 colaboradores, pero ellos desde el inicio del emprendimiento, desde el inicio del negocio, deben saber para qué están y cómo es lo que van a funcionar. Esto nos va a permitir precisamente que en el momento en que nosotros hacemos o diseñamos este plan de negocios, vamos a establecer qué elementos o qué acciones vamos a necesitar por la parte del outsourcing, ¿no? Desde la parte del mantenimiento, la parte del aseo, muchas veces esta cuestión, por ejemplo, uno de los outsourcing que son muy funcionales y que hoy en día ayudan a que las organizaciones pequeñas tengan precisamente una expansión correcta, son toda esta situación de las artes gráficas, ¿no? El saber utilizar materiales promocionales adecuados, el que nosotros tengamos a bien una campaña de publicity o una campaña promocional que nos permita abarcar cierto sector en donde vamos a desarrollarnos. Y esto, obviamente, como lo mencionaba Juan Carlos, nos va a quitar responsabilidades o vamos a aprender a hacer la delegación correcta de esas actividades. Cuando nosotros estamos en la etapa inicial del emprendimiento, tenemos que estar 100% focus en cómo vamos a desarrollar nuestro negocio desde la parte de la activación económica para precisamente tener en cuenta cuál es el nivel de ROI y de inversión que vamos a establecer en un principio del negocio y saber cómo vamos a ir multiplicándolo, quitarnos ciertas actividades que sí son importantes en la empresa, pues no son imperantes en ese momento. ¿Por qué? Porque vamos a contar con personas especializadas, no nada más nos referimos a la parte intelectual, sino también a la parte mecánica y funcional, y esto va a hacer precisamente que el empresario, en este caso el emprendedor, pues nos concentremos a lo que vamos direccionados en nuestro diseño empresarial. Por desgracia, aquí en México se deterioró también mucho el término de emprendimiento. ¿Por qué? Porque pues, cuando iniciaron todas estas capitalizaciones de las pymes, pues se confundió y de hecho es una de las acciones que tuvo a mal esta parte gubernamental porque empezó a manejar el éxito changarro, ¿no? Y desde ahí la conceptualización pues está mal porque realmente nosotros no podemos establecerlo. ¿Perdón? No, alguien... sí. Pero sí. Está mal aterrizado esta situación, pues porque nosotros tenemos que conceptualizarnos desde un principio en la manera empresarial en que nosotros nos queremos proyectar. Y de ahí viene que el emprendimiento sea mal implementado, el outsourcing también sea mal implementado y que obviamente personas con mayor experiencia, ¿no? En esta cuestión del manejo del capital humano, pues vienen y hacen introducciones inadecuadas en lo que es el registro del emprendimiento como tal. Entonces, creo que lo primero que se debe de hacer para que nosotros podamos entender al outsourcing como una de nuestras herramientas es la correcta definición para saber cómo podemos delimitarlo y cómo podemos utilizarlo a favor de nuestro negocio. Claro, gracias. Juan Carlos, muy satanizado ahorita de lo que mencionó también Cristina, el tema del outsourcing, ¿no? Creo que es como todo lo que ha pasado en México. De repente sale algo, alguien, vamos a ponerlo pícaro, abre el negocio y lo enchueca todo. Pero sin embargo, el outsourcing es una de las plataformas para contratar más usadas en el mundo, ¿no? De hecho, si mal no recuerdo, hace un par de años, a nivel mundial generó, creo que 17 o 20 millones, algo así de empleos, y fue muy reconocido a nivel mundial el outsourcing. Hay que quitarle lo satanizado en México, ¿no crees, Juan Carlos?
Claro, de hecho, yo creo que es un perfil que lo estamos viendo mal. A final de cuentas, tanto un outsourcing puede tratar de tener estrategias malas o evasivas fiscalmente, como un empleador directo. También tenemos muchas empresas, principalmente yo las detecto en las chicas, donde también incumplen de la misma manera con un salario no real, eh, y muchas otras simulaciones, hablando fiscalmente, que no pagan sus contribuciones a tiempo, Sí, claro. que están de baja, los cambian, crean otra razón social y los cambian a los empleados, etcétera. O sea, tanto el outsourcing como empleadores directos han sido permitidos tener ese tipo de prácticas. Muy a la mano de las nuevas generaciones y los nuevos tiempos, estamos viendo más moralidad en varios aspectos. Ya la imagen corporativa hoy en día pesa mucho, lo cual se lo atribuyo mucho a las redes sociales. Hoy en día te pueden dar un boletinazo en Facebook, Twitter, Instagram y se hace viral y te impacta y claro que a las empresas les importa. Entonces, a nivel mundial cada vez hay más moralidad y en México también en cuestiones de trabajo. Hay empresas de outsourcing que son muy buenas. Yo conozco incluso unas que no son grandes monstruos corporativos, como mencionaste, Kelly Service, Adecco, Manpower. Yo conozco otras que todavía no forman parte de ese grupo de monstruos, como en Chiapas, y bueno, aquí en Coatzacoalcos, Basset, conozco varios que son muy arraigados a cumplir con sus aspectos legales. Entonces, sí hay que quitarle lo satanizado. Vienen cambios. Yo no, supuestamente viene el tema de que lo quieren eliminar. No se va a poder, incluso a nivel mundial, es algo que se ocupa mucho. Vienen ahorita a partir del 1 de julio temas de los nuevos acuerdos. Tenemos muchas empresas de outsourcing estadounidenses que trabajan en la zona. Entonces, incluso en esa parte se protege ese aspecto. Por eso, simplemente también nosotros tenemos la obligación de reportar ciertas situaciones ante la STPS, ante las juntas, bueno, en un futuro los juzgados laborales, para que ayudemos también como ciudadanos, como también parte de nuestro derecho y nuestra obligación, que se regule más y más este tipo de empresas. Entonces, sí está muy satanizado, pero por alguna razón lo vienen enfocando en el outsourcing. Pero desgraciadamente, como lo mencionas, es algo que lo tenemos culturalmente como empresarios. Llámese el principal o llámese el tercerizado. Sí, y creo que efectivamente el tema de outsourcing es mal utilizado totalmente, porque realmente si hablamos de estas empresas que no pagan las cuotas o tienen en condiciones laborables mal a los que están ahí dentro de sus nóminas, son evasores fiscales, no le pongamos que es outsourcing, ¿no? Porque si no, entonces quemamos a todo el gremio y como dice Juan Carlos, o empresas pequeñas que realmente lo quieren hacer bien, desde, hoy estoy en el servicio de reclutamiento, selección, tengo una planeación o una estrategia para la nómina que te baja tu factor, porque es muy alto nuestro factor, ¿no, Alejandro? De nómina, si queremos estar como de repente nos lo quiere dar el gobierno, nuestro factor de nómina es el 1.70. Yo siempre digo, pues, si yo voy a pagar 10,000 pesos, el costo de ese trabajador son 7,000 pesos entre impuestos, contribuciones y aguinaldos, etcétera, etcétera. Y un punto aquí importante, Alejandro, que quiero que tú nos ayudes es, porque aquí nos están escribiendo, que esto no es bueno para los empleados, para los trabajadores, que no se arraigan, que no se ponen la camiseta, que genere poca estabilidad. ¿Tú qué podrías comentarnos respecto a eso, Alejandro? Gracias, Iván. Claro, mira, definitivamente es muy importante, como han comentado todos ustedes, que haya una planificación previa, no solo del tercerizador, sino incluso con el empleador. En este caso, también con quien va a recibir los servicios de la persona, que en este caso pues va a fungir, ¿verdad?, como el subcontratado. Es fundamental que haya esta relación cercana para poder reconocer el perfil que vamos a contratar. Desde allí estamos pues ya iniciando con esta identificación
del probable o la probable candidata que pudiera estar en nuestra compañía. Que claro, va a ser un proceso que va a llevar la tercerizadora en la mayoría de los casos, va a filtrar probablemente el contratador, en este caso del servicio de tercerización, pero que al final de cuentas caerá en la responsabilidad de ambos, ¿sabes? Yo lo he visualizado en esta naturaleza, no cabe o no queda solamente en la cuestión de que el patrón, en este caso que sería la tercerizadora, deba de obligar o en su caso fungir como un medio para implementar aquellos temas relativos a la cultura, porque en realidad su función es otra, su función es administrativa, ¿no? Sí. Es una cuestión de nómina, pagos, IMSS, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también debe de cuidar y salvaguardar la seguridad del colaborador, etcétera. ¿A qué voy? Bueno, si en este plan precisamente se trabaja en conjunto con quien está contratando el servicio de tercerización y se reconoce adecuadamente a la persona, se le brinda adecuadamente una inducción apropiada tanto a la compañía como al puesto. Adicionalmente, se le brinda la capacitación a la cual tiene derecho y también se le hace parte de esa cultura, al igual que todos los colaboradores, no tendría por qué haber una distinción en esta naturaleza. Ahora bien, retomando un poco de lo que tú mencionabas y dado algunos comentarios que estoy viendo también en el chat, la cuestión de la antigüedad u otros temas relacionados a esto, es parte de esa planificación, Iván, es parte de ese trabajo conjunto que se tiene que realizar para lograr que precisamente algunas personas que nunca han tenido un empleo a través de una tercerizadora, bueno, pues tengan esta experiencia, ¿sabes? Y que precisamente al momento de que sean trasladados con la persona que los subcontrata, pues bueno, también hay este puente, por así decirlo analógicamente, en el cual ellos van a pasar de ser contratados por uno y de estar bajo el mando o la dirección de otros. Es ahí esa planificación y ese proceso que nosotros tenemos que cuidar muy bien para lograr que las personas tengan sus derechos seguros, pero también se identifiquen con la empresa. Rapidísimo, si me lo permites, te cuento algunas experiencias. Brevemente, he visualizado en algunas compañías que sí hay personas que aun cuando están subcontratadas, se identifican bastante bien con la compañía. Tienen este rol y este proceso, ya que lo viven ciertamente como cualquiera de los colaboradores que están allí. ¿Por qué razón? Porque hubo este trabajo conjunto de la identificación del talento, del desarrollo, pero sobre todo de su retención, que eso es fundamental para las compañías. Si estas no se preocupan por esas condiciones, Iván, veo muy difícil entonces que en la realidad la subcontratación sea una herramienta para ellos. Y entonces, como decíamos anteriormente, se vuelva solo el medio para pagar, el medio para evadir. Sí, y es que yo creo que sí estamos confundidos en todo el contexto. Menciono contigo, Cristina, tanto del empleado como del empleador, ¿no? Hablamos de la antigüedad, por ejemplo, ahorita que nos dijo Alejandro de lo que está en el chat, pero realmente en derechos laborables la antigüedad, pues, no tiene un costo, ¿no? O sea, la prima de antigüedad son 12 días por año, está bien, se cubre, es lo único que realmente podemos decir que tiene una carga por los años trabajados, el aguinaldo, el finiquito, las vacaciones, pues estos se pueden respetar y se pueden dar, ¿no? Y inclusive por arriba de la ley. ¿Qué crees que necesitemos para cambiar esta cultura, Cris, respecto tanto al que contrata para que no busque estos esquemas abusivos, como para el empleado que no se sienta desmotivado? Yo creo que, y lo comento desde mi punto de experiencia, lo que necesitamos es hacer adecuadamente planes de comunicación. Aquí la situación es que no se está aterrizando, como bien lo mencionó Ale, como bien lo mencionó Juan Carlos, no se está aterrizando en sí lo que es la esencia del outsourcing. Sí se está satanizando desde la perspectiva de que a ellos se les está haciendo responsables de esta desaparición, y lo digo entre comillas, de los beneficios y de las ventajas que se tenían laboralmente hablando en tiempos, anteriores. Pero realmente el outsourcing no viene a hacer estos cambios de leyes laborales que se están enfrentando ahorita, ¿no? Más bien el outsourcing es consecuencia de las leyes laborales que se establecen a un nivel gubernamental y a un nivel jurídico. Pero realmente el outsourcing no es el causante de todas estas situaciones. Creo que una de las estrategias que se podrían aplicar dentro de las organizaciones es precisamente hacer planes de comunicación contundentes en donde se sensibilice al trabajador,
y se responsabilice él mismo de todo lo que son sus necesidades, porque como bien lo mencionabas, Iván, el aguinaldo, la prima vacacional, la cuestión de antigüedad y todo ello está en la mayoría de los casos está contemplado en el salario que se está ofertando. El problema aquí es que como no hay una segregación por parte del empresario, sino que lo tiene que hacer el colaborador, es ahí donde viene el desajuste y la incomodidad que tenemos por parte de cuando nosotros estamos ofertándonos y estamos responsabilizando en este caso a las empresas y a los consultores de outsourcing como tal. Pero creo que con buenos planes de comunicación, es decir, con una campaña en donde se establezca en primera, como lo comentaba hace unos momentos, se establezca en realidad qué es un outsourcing, en realidad qué es un emprendimiento, establecer cuáles son las nuevas responsabilidades que como colaboradores y como empleadores tenemos y quitarnos esta situación de, creo que una de las cosas factibles que siempre se manejan en comunicación organizacional y cuando estamos consultando empresas es saber utilizar adecuadamente bien los léxicos, ¿no? Ahorita somos colaboradores porque ya somos parte de un capital humano, ya no somos empleados, ya no son patrones, o sea, ya somos personas que estamos conviviendo en todo lo que es un contexto y un entorno organizacional mucho más dinámico, mucho más integrador, mucho más participativo y que obviamente esto va a tener sus repercusiones también en las situaciones salariales y en las situaciones beneficiosas, por llamarlo así, que se tenían como colaborador. Entonces, lo recomendable es precisamente hacer esta análisis situacional para saber cuáles van a ser los elementos que se puedan trabajar dentro de un diagnóstico de qué es exactamente lo que está fallando en la comprensión de los mensajes que se mandan o de los contenidos que se están estableciendo para que todos estemos a un mismo nivel de comprensión. Muchas veces cuando nosotros estamos buscando el trabajo y estamos ofertándonos, pues ni siquiera sabemos a ciencia cierta qué es lo que nos están dando o qué es lo que nos está ofreciendo una empresa. Sin embargo, como lo mencionaba Juan Carlos, desgraciadamente por la situación que se está viviendo en la actualidad y todas estas discrepancias que vamos a tener en cuestiones de capitalizarnos como colaboradores y como entes laborales, pues vamos a tener, muchas veces tomamos lo que nos ofrecen sin ni siquiera llegar a la comprensión de, ¿no? Y viene esta parte de una de las desventajas que se tiene en la subcontratación, que precisamente para no registrarnos de manera legal en un seguro social, bueno, pues dejamos que la empresa nos registre con un salario mínimo y lo demás pues lo hacemos por fuera, ¿no? Desde ahí Porque creo tampoco que el trabajador quiere absorber sus cargas impositivas, ¿no? Y es imposible para la empresa que llegues y te digas, oye, yo quiero 30,000 pesos libres, pues es que son 15, 20,000 pesos en total, a lo mejor lo que me vas a costar adicional, ¿no? Exactamente. Entonces creo que aquí lo primero que se debe de hacer es que el outsourcing lo hagamos desde la realidad del término, ¿no? El que sea nuestra subcontratación, pero de manera personal, es decir, que el colaborador vaya y se subcontrate directo con la empresa. Y para ello, obviamente, necesitaríamos trabajar muchísimo en estrategias tanto de cómo colocarnos en la parte de las empresas, saber cómo vendernos, porque es una realidad. No sabemos y por eso buscamos a terciarios para que lo hagan por nosotros. Entonces, creo que lo primero es dar esta parte de asesoramiento, de a ver cómo tú, desde tu perspectiva profesional, puedes autorrentarte o emplearte para con otras empresas sin necesidad de que haya un terciario. Y por ejemplo, aquí contestando la parte de Rolando, dice, algunas outsourcing son conocidas como pagadoras y son satanizadas por ello, pero sí se respeta todas las prestaciones de los trabajadores. ¿Es igualmente mala? No. Volvemos a lo mismo, las pagadoras o las agencias de headhunters, porque en algún momento se mencionó como headhunters y ahorita lo estamos manejando como empresas de outsourcing, no es que estén mal o no es que sean las personas malintencionadas en esta parte de la contratación. Aquí volvemos a lo mismo. Lo necesario es que nosotros establezcamos dentro de nuestra contratación
cuáles son los lineamientos y los parámetros que estamos necesitando y que estamos solicitando a nuestra empresa empleadora para que precisamente haya una nivelación. A mí me ha pasado muchísimo cuando doy las asesorías para la contratación, ni siquiera les queda claro cuáles son los porcentajes que deben de manejarse en un seguro social, cuál es la FORE, o sea, tenemos desconocimiento de información y eso nos lleva a que precisamente cualquier cosa que se oferte es la cosa que vamos a decir, eso es lo que está bien y con eso me quedo. Pues creo que lo primero que se tiene que hacer es precisamente darles un asesoramiento a todas los involucrados en este proceso para saber cuáles son, como bien mencionaba Alex, cuáles son las obligaciones que yo ya tengo bajo este régimen empresarial de contratación, pero también saber que nosotros seguimos teniendo derechos. Y los derechos se siguen manejando desde la parte de la prestación. Aquí es que tú te tienes que hacer responsable de esa delimitación de prestaciones. Claro, estoy de acuerdo contigo, Cris, en todo lo que comentaste, que sí nos hace falta, y creo que aquí coincidimos todos, que el emprendedor tenga una preparación o cuando menos información de todo este tema del capital humano. Y por el otro lado, que también el trabajador o la gente que se emplee entienda derechos y obligaciones que tiene y que también se sensibilice con estos temas de outsourcing, porque creo que van para adelante. Yo veo muy poco probable que las empresas quieran volver después de esta situación económica a contratar, ¿no? Porque se vieron indefensos, no sabían qué hacer, cómo actuar. Y aquellos que tuvieron una buena asesoría en el factor humano, creo que la están librando, ¿no? Son temas que hemos tocado ya en varios programas, que si la emergencia sanitaria, el empresario no sabía, ya quería pagar el salario mínimo, quieren aplicar jornadas reducidas, cosas que no estamos con el conocimiento si no tenemos la asesoría, ¿no? Juan Carlos, aquí en el chat, y me parece importante abordarlo, de repente nos están preguntando de que estas empresas o contratan por 3 meses, por 6 meses, por 1 año, ¿no? Yo lo llamo mito urbano porque yo puedo estar 30 años contratados con un contrato de 3 meses y en la empresa tendré 30 años, ¿no? O sea, es un aspecto meramente psicológico. Pero tú ayúdanos, Juan Carlos, a entender este punto. A final de cuentas, todo es bajo las mismas reglas que hablamos de la Ley Federal de Trabajo. Yo, en mi experiencia, que incluso he trabajado en outsourcing, he conocido gente que tiene 10, 15, 20 años trabajando para esta empresa de outsourcing, simplemente que el cliente va cambiando. Hay veces que, por así decirlo, una empresa que se dedica a temas eléctricos, pero hay veces que tienen trabajos civiles, que no es su actividad principal, contratan dibujantes. Pero estos dibujantes los contratan por un proyecto en específico. Entonces, se subcontrata, pero ese dibujante con esa empresa que lo tiene contratado tiene 5 años, pero él trabajó 4 meses con este cliente. Sí. Podemos hablar de también gente de limpieza que tiene 5, 8 años trabajando para una empresa de limpieza, simplemente que hay veces que las empresas o ya lo hacen por su cuenta propia o cierran. Que si trabajaran directamente para esta empresa que cerró, se quedan sin trabajo. Pero como trabajan en esta empresa que se dedica a actividades de limpieza, de aseo, entonces simplemente buscan otro cliente con quien acomodarlo. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, es una situación que hay para todo. Hay muchos aspectos que dice, sí, me contrataron 3 meses porque hay un proyecto para cierta empresa. Bueno, sí, pero te están contratando esos 3 meses. Igual y por otro lado, no ibas a poder tener esa oportunidad. A final de cuentas, por eso sirven los outsourcing. Son generadores de empleo, a final de cuentas. ¿Por qué? Porque hay veces que yo nada más quiero habilitar cierto espacio nuevo para mis actividades, pero por alguna razón tengo una carga pesada en cuestiones de salario, en cuestiones de prestaciones, y no andan bien las aguas como para andar haciéndome compromisos de esta magnitud
Entonces, en vez de contratar a alguien directamente, que nada más lo pienso utilizar 3 meses o 6 meses, lo subcontrato y me permite generar ese empleo, me permite seguir con mi actividad sin comprometerme o sin ponerme en situaciones críticas a veces, ahorita ante la situación, y entonces estoy generando ese flujo de capital en estas situaciones. Entonces, sí hay contratos de 3 meses, de 6 meses, pero se está generando esa posición, se está generando ese empleo, se le está dando la oportunidad a esa persona. Y también está la otra situación en la que tengo yo años trabajando para Kelly Service, Adecco, Manpower, simplemente han ido cambiando mis clientes. Entonces, les repito, hay miles de situaciones hoy en día en el tema del outsourcing, simplemente que como siempre nos enfocamos a lo malo, ya es como que la pareja de que nada más te quieres enfocar en lo malo y no en lo bueno. Entonces, pero hay de todo en este aspecto, en este umbral de lo que es el outsourcing. Yo quisiera agregar aquí un comentario para la gente que nos escucha. El tema de la antigüedad, si lo vemos al final del camino, sirve para una pensión hoy día en las Afores, ¿no? Ya también en un programa anterior, que ahí a los que nos están escuchando ahorita les recomiendo que lo vean, el tema del Afore no le va a importar con cuántos patrones tuvo, con cuántos contratos de 3, 5 días, un mes tuvo, sino simplemente que junte las semanas cotizadas, que junte su ahorro para el derecho a la pensión. Esto yo creo que es importante entenderlo, ¿no? Creo que también el tema de las prestaciones va a ser un factor que va a cambiar. Yo, por ejemplo, tenemos empresas o conocemos empresas que traían las despensas, que traían varios conceptos de prestaciones y que yo creo que por un transcurso de 2 años esto no va a volver a pasar. ¿Qué nos puedes recomendar, Juan Carlos, para la gente que nos escucha ya como comentario final sobre este tema y para cerrar con tu participación? Sí, a final de cuentas, tenemos que ver muchas opciones. Siempre como emprendedores tenemos que ver todas las opciones posibles. Ya ahorita tenemos más información a la mano. Ya podemos revisar en internet en el número de proveedores de esta actividad. Entonces, sí tenemos que ver, sí tenemos que informarnos, como ya mencionaron anteriormente, tenemos que delimitar bien cuál va a ser las actividades que vamos a realizar nosotros, las actividades que les tenemos que dar el enfoque y ver la planeación de nuestro emprendimiento para poderlo realizar. Si es mi recomendación es que se puede utilizar, incluso yo hasta hace un par de semanas me enteré que ya se dan servicios hasta de asistentes virtuales. O sea, si eres un freelancer que no tienes, que estás empezando, pero por alguna razón sí te está cayendo trabajo y contratos muy rápido, puedes contratar este servicio de asistente virtual. No tienes que contratarlo directamente, no tienes esa carga social, fiscal contigo. No tienes que comprar ese equipo de cómputo. Sí. No tienes que tener el espacio, el escritorio, la silla, nada. Simplemente ves los términos y las condiciones, los horarios, qué actividades van a hacer. Y realmente los precios que he estado viendo han sido muy, muy accesibles en algunos casos. Entonces, es una actividad que hasta hace poco me enteré que existía y se me hace muy buena. Y es de esa parte de que estamos casados que un outsourcing nos va a comer el capital. Sí, entonces, no en todos los casos es así. Simplemente que hay que planearlo y hay que documentarnos y hay que ver todos los aspectos, porque hoy en día las herramientas son muchísimas para todas las personas que están en un proceso de emprendimiento y hasta las que ya emprendieron hace tiempo, volverse a reinventar. Claro, muchas gracias, Juan Carlos. Muy brillante tu participación. Te agradecemos que hayas estado el día de hoy con nosotros. Me sigo contigo, Alejandro. Consejos, recomendaciones para cerrar de igual manera tu participación el día de hoy.
Gracias, claro. Bueno, el primero, evidentemente, como ya lo decía Juan Carlos, necesitamos conocer y reconocer esas experiencias que han tenido diversos emprendedores, también algunas organizaciones respecto del uso del outsourcing, informarnos definitivamente, como ya lo veníamos comentando, conocer nuestra ley, nuestra legislación, nuestras normas, es fundamental informarnos. Esto es una tarea que todos tenemos, independientemente seamos colaboradores, patrones, subcontratadores. Todos tenemos que realizarla, pero también abogaría, Iván, si me lo permites, Sí, sí, para claro. recordar a todos y cada uno de los participantes que contratamos personas, no contratamos números, no contratamos ninguna otra circunstancia, objetos. Entonces, es fundamental también ocuparnos en identificar al colaborador, en volverlo parte de la cultura, en hacerlo sentir parte de la compañía si es que se utiliza la subcontratación. No olvidemos esto, puesto que al final en muchas organizaciones es te contrato y te pago y haces lo que te pido, y se nos olvida finalmente o nos ocupamos quizá en lo administrativo y dejamos de lado pues el hecho de ver que es también una persona. Solo recordar eso y hacer mucho énfasis, puesto que al final en la realidad es una colaboración conjunta y el éxito de toda organización, sin duda alguna, desde esta perspectiva creo depende totalmente de las personas. Muchas gracias, Alejandro. Tomo un comentario tuyo y hace un rato Cristina también lo comentó y me parece importante. Hoy día tenemos que entender que el empresario no es el empresario millonario. Hoy simplemente el emprendedor busca también allegarse de un sueldo con el negocio que tiene o con la emprendeduría que está tomando. No, en México existen 189 empresas que cotizan en bolsa que podrían ser las empresas millonarias o ricas, ¿no? Todos los demás somos colaboradores y tenemos y buscamos un objetivo en común. Muchas gracias, Alejandro, nuevamente. Cristina, cierro contigo. Bueno, pues yo los consejos que les daría primeramente es que nosotros como colaboradores debemos de considerarnos que somos unas marcas empresariales. Es decir, cuando nosotros estamos ya participando de manera externa, porque al final de cuentas el outsourcing nos da esta delimitación en nuestro accionar laboral. Somos colaboradores externos bajo una estructura de contratación que va permitiendo que el empresario vaya teniendo estas adecuaciones en nuestras funciones de nómina. Sin embargo, algo que es recomendable es que nosotros sepamos desde el inicio de nuestra contratación cuáles van a ser nuestras funciones, cuáles van a ser nuestros alcances en cada una de las participaciones internas dentro de la empresa, y que además de todo también tengamos la concienciación de que no solamente es responsabilidad del empresario, o en este caso del emprendedor, darnos a la información adecuada, sino también es responsabilidad de nosotros como participantes activos tener cada uno de los conocimientos necesarios para precisamente armonizar y generar climas laborales adecuados. Una de las problemáticas que se está manifestando en la actualidad dentro del ámbito organizacional es estos climas tóxicos que estamos delimitando y que tiene que ver con todas las funciones, ¿no? Tanto la económica, el desconocimiento de información, el que no tenemos claro cuáles son nuestros lineamientos laborales, y que esto hace que precisamente esta herramienta, que es extremadamente funcional para el desarrollo empresarial, se vea cuarteada en cuestión de su imagen y de su propia reputación. Creo que es importante que nosotros, desde la trinchera que nos toque establecernos, sepamos y tengamos en cuenta que lo principal es establecer relaciones laborales funcionales a partir de una comunicación activa y una comunicación efectiva. Entonces, mi recomendación es precisamente eso, que nosotros sepamos establecer cuáles son los contenidos y las adecuaciones de lo que nosotros estamos ofertando, para que precisamente ambas partes logremos una negociación funcional y benéfica en todos los aspectos. Muchas gracias, Cristina, por tu participación también. Muy brillantes las tres participaciones del día de hoy, con ideas claras, ejemplos precisos, y yo trato de resumir un poco. Hay que prepararnos para ser emprendedores, para ser empleados. Hay que aprovechar las leyes sin abusar de ellas, conocer los marcos jurídicos, para no satanizar los esquemas que nos pueden ayudar como emprendedores. Nuevamente, muchas gracias a los tres. Quiero mandar un saludo a Humberto Espinosa, Iván Peralta, José Antonio, Francisco Garduño, Miguel Márquez, Juan, Arturo Navarro, Rolando Álvarez. Hay preguntas en el chat que
comentaremos o que contestaremos en un rato más, porque son un poco extensas, ¿no? Por eso tal vez no las abordamos aquí, para no robarnos mucho tiempo de la exposición que tenemos. Les agradezco nuevamente a todos por habernos estado escuchando y visto el día de hoy. Espero saludarlos pronto nuevamente y a todos los que nos sintonizaron, nos vemos en la próxima semana. Muchas gracias y hasta pronto. Agradecemos su atención y su participación. No olviden visitar nuestra página y redes sociales para permanecer informados sobre próximas emisiones y repeticiones de La Llave Maestra. Hasta la próxima.